empezar con este segundo taller de Amicro y vamos a hablar de trucos para ahorrar en renta en 2024, perdón. Y bueno, como ya estamos cerrando ejercicio, también algunos tips para planificar 2025, porque en algunos casos es necesario que esa planificación para ahorrar se haga a principio de ejercicio o no muy avanzado el año fiscal y bueno, pues en principio vamos a hablar de lo más típico en cuanto al ahorro fiscal en renta, lo más conocido, lo que más nos venden, que son los planes de pensiones. Antiguamente los planes de pensiones tenían una declaración fiscal mucho más importante, que estaban entre 8 o 9 mil euros aproximadamente, no recuerdo la cantidad exacta, pero esto ha cambiado y ahora si tú quieres tener un plan de pensiones y aplicarte en una deducción en renta, el máximo que puedes aportar son 1.500 euros. Como persona individual puedes hacer ese ahorro en plan de pensiones y el 15% te lo aplicarás en cuota. Pero claro, no es lo mismo que como antes, por redondear que eran 9.000 euros, el 15% de 9.000 es una cantidad bastante elevada. Sí que es verdad que para autónomos hay unas cantidades mayores en caso de hacer un plan de empleo simplificado que llega hasta 5.750 euros de inversión al año como ahorro que se puede aplicar y luego en renta pues la cantidad a descontar es mayor. La deducción fiscal del 15% en cuotas significa que cuando yo calculo mi renta, la calculo en función de mis ingresos, mis circunstancias personales, y calculo mi cuota a pagar en función del tipo impositivo medio en renta, y de ahí lo que se hace es descontar las deducciones. En este caso, pues si tengo un plan de pensión individual de 1.500 euros, pues el 15%, que es la cantidad que me salga, lo descuento. Si es un plan de empleo simplificado para autónomos, pues es algo más, si lo he invertido. Pero los planes de pensiones tienen pros y contras, que eso también hay que saberlo, porque no siempre hay que hablar de lo bueno, sino lo malo. ¿Qué tiene de malo un plan de pensiones? Pues, o que no tan positivo. Por ejemplo, si no tengo una renta donde me salga a pagar, evidentemente un plan de pensiones no me interesa para nada, porque estoy inmovilizando dinero la deducción que puedo aplicar del 15% en el ejercicio no me la voy a poder aplicar. Y para dejarlo en un futuro tampoco sé cómo me va a ir. Si meto dinero en un plan de pensiones y no lo puedo rescatar en un tiempo más o menos prolongado, pues también es un problema. Y luego hay otra cuestión importante. Cuando tú tienes una ganancia en un producto de inversión, tú pagas impuestos en renta en función de tu ganancia. En el plan de pensiones no es así. O sea, tú metes 1.500 y tienes, por ejemplo, 20.000 euros ahorrados en un plan de pensiones. A la hora de rescatar hay que llevar mucho cuidado porque lo que cuenta en renta cuenta como si tuvieras una retribución, un rendimiento del trabajo de todo tu dinero. O sea, tu dinero que has metido en el plan de pensiones te cuenta como si fuera un nuevo ingreso, con lo cual hay que tener cuidado de no retirarlo de golpe cuando proceda si tienes otros ingresos y tienes que sumarlo para hacer el cálculo de la renta. Si lo rescata como renta vitalicia. Ahí es donde te puedes ahorrar y por eso también está ahí José Ramón, que nos va a explicar un poco cómo funciona,
porque hay formas de transformarlo para que no te penalice tanto. Recuerdo un caso bastante gravoso para el cliente, un señor que vino a verme para preguntarme, pero ya había hecho la operación, ya había hecho el rescate del plan de pensiones de una empresa bastante importante y era una cantidad bastante grande. Sumó todo el rescate del plan de pensiones enorme, no sé si eran 90.000 euros ese año, más los últimos sueldos que tenía antes de jubilarse. Y bueno, el palo que tuvo, hablando mal, el palo que le dieron en su renta fue brutal. O sea, perdió muchísimo dinero. Aparte de que, como digo, el plan de pensiones, el dinero que tú rescatas es el dinero que tú has metido más lo que te puede haber ganado. Te cuenta todo, todo. Tu dinero también te cuenta como un ingreso nuevo. Sí que en la renta que corresponda te has ido aplicando un 15%, pero cuando lo vas a rescatar te cuenta como un ingreso. No es como si tú metes un dinero en un plazo fijo y te ha ganado un 10%. Tú pagas en impuestos por esa en renta del ahorro, además, no en renta general, que es lo que pasa cuando te cuenta como si fuera un rendimiento del trabajo. Es en un plazo fijo, la ganancia es el porcentaje que te haya ganado la inversión. Se tributa solamente el beneficio. Sí, el beneficio, Como si fuera un PIAS, por ejemplo. sí, algo, pero aquí tributa el beneficio y tributa en renta del ahorro. Del ahorro son tipos fijos. Hasta 6.000 euros de ganancia es el 19, hasta 50.000 euros el 21 y luego va subiendo 23, 25, va subiendo. Pero son cantidades por tramos fijos. El plan de pensiones se tiene en cuenta como si fuera un rendimiento del trabajo y son rentas generales. Las rentas generales, cuanto más ganas, más pagas en renta. Va subiendo el tipo medio, se va incrementando cuanto más tengas de rendimiento final. Con lo cual puede ser cero, si no llegas a los mínimos con tus circunstancias personales, los mínimos personales, familiares y demás, puede ser cero o puede ser un 47%. Y eso de la parte general estatal. De la parte autonómica, pues en renta la mitad es autonómico y la mitad es estatal. La parte autonómica te puedes encontrar en algunas comunidades, está por el 50 y tantos. Ahora mismo no me las sé todas, pero en algunas comunidades el tipo impositivo autonómico es más elevado que el estatal. Entonces, claro, hay que llevar cuidado en cómo se rescata. Entonces, no sé si José Ramón nos quiere explicar el tema del rescate, cómo se puede hacer para ahorrar. Bueno, pues os comento primero que como pequeños detalles que podéis saber es que los planes de pensiones sí se pueden rescatar. Hay dos cuestiones fundamentales que son, se puede rescatar por una enfermedad de larga duración o se puede rescatar por una pérdida de empleo también de larga duración. Esas dos cuestiones son importantes que las sepáis porque luego dicen que no se pueden rescatar, pero sí hay esas dos razones por las que siempre vais a tener acceso a lo que ya habéis ahorrado durante el tiempo que lo habéis estado haciendo. Y como estáis diciendo, los rescates para que salgan más rentables a la hora de cuando nos jubilamos, pues se hacen, como ha dicho el compañero, con un PIAS, con un plan de inversión de ahorro sistemático. Es decir, que lo que hacemos es traspasar ese plan de pensiones a una nueva póliza, que en este caso es de ahorro sistemático, que lo que quiere decir es que nos van a dividir todo lo que hemos ahorrado durante nuestra vida laboral, nos lo van a dividir en mensualidades durante el tiempo que nosotros queramos recibirla. ¿Para qué? Pues para ahorrarnos esa fiscalidad y esa renta que nos pueden quitar entre un 18 y un 21%. De esta forma, pues lo recogemos con menos fiscalidad y mensualmente. ¿Dónde estará la cuestión? En que hayamos conseguido ahorrar. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un plan de pensión con grandes aportaciones, o que lo hemos tenido en este caso, ya no hay grandes aportaciones porque está fijo en 1.500, pues podemos rescatarlo mensualmente. Si empezamos pronto y conseguimos unas cantidades importantes, pues los vamos a ahorrar de esa forma.
Entonces, pues esos son pequeños detalles que tenéis que saber, básicamente. Y además ahora, a partir de 2025, los planes de pensiones de más de 10 años se pueden empezar a rescatar. Y bueno, hay planes del gobierno para intentar no descapitalizar planes de pensiones generados porque, bueno, eso puede ser un problema para las entidades financieras y aseguradoras, pero aparte que es algo a tener en cuenta. Si coges todo el dinero de golpe te puede llevar un susto. Como digo siempre, no es lo mismo ganar 40.000 euros que 20 y 20. O sea, 20.000 euros en 2024 y 20.000 euros en 2025 son para ti 40.000 euros, pero a nivel tributario, 40.000 euros de golpe, el tipo se te puede ir al 20% a lo mejor, con lo cual la diferencia puede ser muy grande. Y bueno, como digo, los planes de pensiones pueden ser un buen producto, pero hay que estudiarlo bien antes, durante, porque puede ser un producto de inversión, que genere rendimiento. Puede funcionar algo parecido a una inversión en bolsa, ¿no? Pero como un plan de ahorro que puede ser más conservador o más arriesgado y que puede generar más rendimiento en función de ese riesgo. Pero bueno, todo lo que tiene riesgo pues también puede tener, igual beneficio puede tener pérdida. Entonces, son productos que son productos vivos y hay que estudiarlos bien. Una pequeña cosilla solamente. Para aquellas personas que tengan un plan de ahorro, un plan de pensiones en el banco, bien sea paralizado o bien sea que está haciendo aportaciones periódicas, los planes de pensiones también se pueden traspasar a las compañías de seguros. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera que tenga un plan de pensión que esté sobre todo paralizado, es donde más se ve esta cuestión, en el banco, anualmente, con mucha probabilidad, está dando pérdidas. Es decir, tú estás ahorrando 80 euros, 960 euros al año, es muy posible que cuando vayas a rescatarlo, o cuando vayas porque lo necesites o tiene alguna cuestión que te dé posibilidad de rescatarlo, no tienes esa cantidad que tú estás ahorrando. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta porque luego nos encontramos eso y hay sorpresas y es así. Eso cuando lo rescatas antes de tiempo, dice. O cuando lo rescatas al final, o cuando tú simplemente vas al banco y dices quiero ver mi plan de pensiones, las aportaciones que he hecho, y dices ¿cómo es posible? Si yo he ahorrado 10.000 euros, tengo 8.000. Los bancos, los planes de pensiones actualmente dan pérdidas. Eso es así. Y por último que sepáis que los planes de pensiones se paralizan, se pueden hacer aportaciones periódicas, es decir, tú estás ahorrando 80 euros mensuales, lo que te implica 960 euros al año, puedes hacer aportaciones finales en el momento que más te convenga para completar esos 1.500. Y se pueden paralizar ¿por qué? Porque no trabajo, porque no me conviene este año, por lo que ha dicho Fernando. Hay momentos en que no nos conviene continuar con el plan de pensiones por cuestiones que yo ya no controlo tanto. Pero se paraliza, se retoma, se hacen aportaciones extraordinarias y aportaciones periódicas como tú quieras hacerlo, que también son cuestiones interesantes. Iba a decir algo. Mira, si el dinero que aportas anualmente se fiscaliza también antes de entregarlo o desaparece de tu montante económico. Es decir, si yo aporto 1.500 euros, tengo que grabar a Hacienda como que gano esos 1.500. Si gano 40 o 45, al final Hacienda cuenta como que he ganado 45 o 43.500. ¿Cómo? Si yo gano supuestamente 45.000. Sí. Y yo al año aporto 1.500. Lo que tengo que grabar a Hacienda en el IRPF. A ti te cuentan 43.500. A ti te cuentan 45. Te cuenta 45 como ingreso. Y luego se va ajustando el resultado, la base imponible, en función de los mínimos personales, mínimo familiar, pues hay un mínimo que se descuenta, que es el personal, de 5.500, luego si tienes hijos a cargo, etcétera, y al final te sale la base imponible. Sobre esa base se calcula tu tipo de renta. El plan de pensiones lo que hace es, una vez que has sacado el importe a pagar, te descuenta el 15%, pero de la cuota. De esos 1.500, El 15%. Sí. Sí, pero es una vez que has hecho el cálculo, no te minora tu base imponible.
Estaba aquí viendo, por ejemplo, esto es un ejemplo de una compañía aseguradora que hablaba de las posibilidades de deducción cuando haces una aportación a un plan de autónomos. Hay otra opción que es el plan de empresa, que ahí sí te permite algo más, pero eso es más específico de cuando estás trabajando en una empresa por cuenta ajena y esa empresa como parte del sueldo te paga una aportación al plan de pensiones. Ahí sí puede ser más, pero no depende en principio de ti, sino de esa empresa para la que trabajas. Y este ejemplo realmente, digamos que son para grandes aportaciones, porque lo que tú estás aportando no se está guardando al 100%. Una parte que normalmente, si no me equivoco, en general era 70-30, 70-30, el 70 te lo guarda y el 30 te lo está como, digamos, haciendo sus inversiones y te puede dar pérdida o te puede dar ganancia. Entonces, ya dependiendo de las necesidades de cada uno y de económicamente cómo esté, pues puede venir bien o no. Ya. Eso es lo de la remuneración flexible, cuando te cogen a Sí, por ejemplo, la remuneración flexible puede consistir en varias cosas. Pueden pagarte desde la cuota del gimnasio un plan de ahorro o te pueden pagar un seguro de salud. O sea, son cosas que te incluyen en la nómina como un salario en especie. Hay algunas de ellas que no cuentan como ingreso a la hora de calcular el IRPF, con lo cual son beneficiosas, pero son menos los tickets restaurante y todo eso, que aquí en la región de Murcia son poco habituales. Son más típicos de ciudades grandes y grandes empresas. Bueno, pasamos al siguiente punto, el tema donativos. Este tema donativo es bastante importante porque muchas veces lo hacemos con desconocimiento y aquí hay una deducción bastante importante si se hace a quien se debe. Las entidades que están incluidas en la ley del mecenazgo, fundaciones, como nosotros hemos creado la Fundación Decide Ahora precisamente por esto, una federación deportiva, una ONG que esté constituida como tal, como una fundación, quería decir, una asociación como, por ejemplo, puede ser Aidemar, que es la entidad que trabaja con discapacitados en el Mar Menor, que está reconocida como entidad de utilidad pública a pesar de ser solo asociación y no fundación. Pues estas entidades, cuando reciben donativos, los declaran en un modelo que se llama 182 en enero, y cuando nosotros vamos a hacer la renta, nos saldrá en datos fiscales, nos saldrá donativo X. Y ahí hay posibilidad de deducir hasta un 80% en el micromecenazgo, que es hasta 250 euros. Se ha incrementado este año, hasta 250 euros con la nueva normativa. Ahí pone 150, yo creo que está equivocado. Y luego, a partir de 250 euros de donación, es el 40% de deducción. Esto es, si yo le doy 100 euros a una fundación, a una federación deportiva, a Aidemar, le doy 100 euros, en mi renta yo voy a recuperar en cuota 80, con lo cual he ayudado con 100, pero a mí me cuesta 20. ¿Vale? Esto también ocurre con las cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos y a sindicatos, que permite una deducción del 20% hasta un máximo de 600. Esta también es otra opción para deducir, pero vamos, lo más importante es el micromecenazgo, que es hasta el 80%, y a partir de 250 euros es el 40%. Hasta el día 31, si tú haces una aportación, a ti te tienen que dar un certificado de esa aportación de donación, y aparte lo tienen que declarar para que a ti te salga en los datos fiscales y se pueda aplicar. No vale una aportación a un club deportivo.
por ejemplo, muy habitual, eso, le aportas un club deportivo, eso no vale. No vale, yo soy socio de un equipo de no sé qué, de fútbol, yo soy socio y pago la cuota, mi cuota como socio, eso no es un donativo. Eso no sirve para deducir. Y si es una entidad que no está incluida en la ley del mecenazgo, como tal, que tiene su certificado, por ejemplo, que es una entidad de carácter social porque es sin ánimo de lucro, según la ley del IVA, pues tampoco es aplicable esa deducción en renta. El punto 3, este también es bastante desconocido para los que sois autónomos. Para los que sois autónomos es bastante importante el seguro de salud, el seguro de enfermedad, que es el que me da cobertura privada en caso de que yo quiera ir a mi médico para que me vea, igual que voy al médico de cabecera de la Seguridad Social, pues yo puedo ir a mi médico privado o a que me hagan pruebas diagnósticas para que si me hospitalizan, yo tengo un seguro, hay compañías, hay Sanitas, Adeslas, DKV, Asisa, hay diferentes compañías. Esa cuota que yo pago por mí y por mi familia, sea mujer e hijos, hasta 500 euros se puede aplicar como un gasto deducible. ¿Vale? Y bueno, si son personas con discapacidad, hasta 1.500. ¿Cuánto deduce? Esto es un gasto. Es un gasto. Gasto, a ti cuando tú eres autónomo, tú sacas tu rendimiento de la actividad económica, tus ingresos menos tus gastos. Y te dicen muchas veces que a mí me preguntáis los clientes, ¿qué me puedo deducir como gasto siendo autónomo? Y la lista es bastante limitada. Y se concreta en una definición que es todo gasto que sea realmente necesario para mi actividad productiva, puedo aplicarlo. Pero muchas veces tengo gastos que no se pueden aplicar directamente y no lo puedo aplicar. En este caso, el seguro de enfermedad es necesario para que yo produzca en mi negocio. Realmente no. Realmente no. Por esto es una especialidad. O sea, lo puedo meter como un gasto, aunque no es necesario para que yo haga marketing o lleve el gimnasio o haga mis peritaciones de ingeniería o hacer seguros, como hace José Ramón. O sea, no es necesario, pero sí lo puedo incluir porque así lo dice la normativa. Los dentistas no entran dentro de eso, ¿verdad? ¿Cómo? Los gastos en dentistas. Sí, a ver, el seguro de salud, un seguro de salud puede llevar incluido Tiene que ser un seguro, no un gasto. No. Tienes que tener contratado un seguro de salud. O sea, a ti te permite hasta 500 euros al año de seguro de salud. Hay seguros de salud que llevan incluido el servicio dental, sí. O sea, en más o menos. No. De momento no. No sé si meterán en un futuro el tema de dentista, temas de óptica, todas esas cosas que al final son necesarias, pero no están incluidas, salvo que sea, en este caso, un seguro de enfermedad y que seamos autónomos en estimación directa. Pues, sin estar en estimación objetiva, tampoco. Estimación objetiva en módulo, tampoco sería aplicable. Una pregunta. ¿Es lo mismo el seguro de salud que yo puedo tener con la SISA, que cuando pongo malo voy a que me trate? Ese es. O prefiero al otro, al seguro de vida No. o de que si me pongo malo pagar una cuota. No, ese es un seguro de accidente, un seguro que te garantiza una prestación económica en caso de incapacidad temporal. Ese en principio no es de lo que ya hablamos aquí. ¿Para trabajadores por cuenta ajena? ¿Sería también no es posible? No. Trabajadores por cuenta ajena, cuando
incluyes en renta los rendimientos del trabajo, hay 3 apartados que te permiten aplicar deducción. Uno es el pago a sindicatos. O sea, un pago a sindicatos te permite incluirlo. Te permite incluir en caso de tener un conflicto laboral y tener que contratar para ello un abogado, te permite meter también una cantidad. Y el tercero es la colegiación. O sea, por ejemplo, yo soy graduado social colegiado y yo pago una cuota de colegiación todos los años. Esa cuota es deducible para un trabajo por cuenta ajena. O sea, un médico que trabaja para el Servicio Murciano de Salud y únicamente cobra una nómina, ese gasto, el gasto del colegio profesional de médicos, el gasto del sindicato si está sindicado y si ha tenido, por ejemplo, un conflicto laboral solicitando atraso, también eso es deducible. Y ya luego tendrías que ir a las deducciones que hemos visto antes de donativos, el tema de donativos a ONGs o la cuota que se paga a un partido político. Pero un seguro de enfermedad para una persona que es trabajo por cuenta ajena no está contemplado. El punto 4, la deducción por vivienda. Hace mucho que se eliminaron las deducciones por vivienda en renta, pero aún siguen aplicándose algunas. ¿Por qué? Pues porque como las hipotecas son a tantos años, pues quien comprara su vivienda antes del 9 de enero de 2013 todavía puede seguir aplicándose en renta sus pagos de hipoteca. Se aplica un 15% también. ¿Vale? Luego, si es menor de 35 años, también hay un extra aplicable en la región de Murcia. Y bueno, pero eso también es algo interesante porque las hipotecas, tú tienes tu cuota fijada con el banco, pero también tienes fijada en el contrato, en el contrato de la hipoteca tienes fijadas las condiciones para amortización anticipada. Entonces hay casos en que a lo mejor tengo liquidez y me interesa quitarme una parte de la hipoteca. Entonces, en función de lo que me vaya a salir a pagar en renta, que yo ya he hecho una simulación de la liquidez que tengo y de la penalización que hay en la cancelación anticipada, pues puedo quitarme una parte mayor de hipoteca en el año y ese 15% me lo voy a aplicar en este año, en 2024. O sea, yo, por ejemplo, voy esta semana a mi banco y digo, quiero quitarme 2.000 euros de hipoteca adicionales. Pues a lo mejor tiene un 1% de penalización y eso me interesa porque me van a dar un 15% en mi próxima renta y aparte voy a ahorrar en intereses. Y por eso puede ser interesante en algún momento. Yo lo he visto en los últimos años en alguna renta que he hecho, que me han consultado antes del cierre del ejercicio para hacerlo porque se hacen números rápidos y se saca. Pero tiene que ser eso, tener liquidez, tener una renta que te vaya a salir a pagar, porque si no te va a interesar. Y bueno, pues esta es la situación, que evidentemente son hipotecas de hace más de 10 años. El punto 5, entramos ya casi en 2025, porque son inversiones que necesitan de una instalación, de una planificación a más largo plazo. Entre ahora, en diciembre, que todo el mundo está viendo si puede rascar algo para la próxima renta, y la próxima renta es cuando todo el mundo vuelve a preocuparse por la renta, es bueno planificar estas cosas por si pienso hacer alguna inversión que me puedan aplicar deducciones, pues bueno, solicitar presupuestos y ver lo que se ahorra. Las deducciones por obras de eficiencia energética
pueden ser desde instalar una caldera, un aislamiento térmico, un sistema de calefacción, pero fundamentalmente donde hay un ahorro importante es en la deducción en caso de instalar placas solares. Cuando se instalan placas solares, la deducción es bastante más elevada. Y bueno, más que los porcentajes, que eso como digo, hay tres, habría que ver a cuál corresponde. Por ejemplo, lo mismo una vivienda particular que eh, un edificio comunitario, un residencial comunitario que sean varios propietarios. Eh, lo importante aquí es que se pueda acreditar la reducción del consumo de energía. Entonces, ¿eso cómo se hace? Tú vas a una empresa instaladora que te va a valorar el consumo de energía actual y cuando termina te lo valora también y te lo certifica. Esos dos certificados, más la factura del gasto, te pueden permitir un ahorro en renta considerable. Pero claro, esto necesita una inversión considerable también. Necesita planificación porque es una instalación de cierta complejidad y bueno, hacer un análisis de si el ahorro en consumo es interesante o no. En muchos casos, sí, sobre todo en viviendas unifamiliares, por lo que me cuenta todo el mundo que lo hace, aparte del ahorro en renta, el ahorro en la factura eléctrica es bastante importante. Y si la inversión sale a cuenta, pues es algo a tener en cuenta. Pero sin ese certificado que te Nada, no. no, o sea, tienes que cumplir con lo que te tienes que pasar del pues, el, el consumo, te lo miden en clase A, clase B, en fin, y luego te indican el porcentaje de ahorro energético. Entonces eso te lo tiene que certificar un ingeniero. Tú de eso sabrás, ¿no, Vicente? O sea, que solo Sí. con el gasto no es suficiente. No, tienes que tener todo. Tienes que tener la inversión hecha con tu factura y tienes que tener los certificados de antes y de después para acreditar que efectivamente se cumplen con la normativa. No entro en porcentajes exactos y todo eso porque son cosas que a lo mejor hoy valen, mañana sacan otra norma y lo han cambiado y el hablar de porcentajes y cantidades exactas puede dar lugar a confusión. Entonces lo mejor es en el momento en que se vaya a hacer los cálculos y verlo. El punto 6, que sería el último de este pequeño taller, también requiere de un anticipo de tiempo, pero aquí hay una especialidad bastante importante. Si sois de los que pensáis en comprar un vehículo eléctrico, que puede ser un vehículo eléctrico 100% o puede ser un vehículo híbrido enchufable, ¿vale? Que no es exclusivamente eléctrico. Te pueden ofrecer un ahorro considerable en tu renta. Es el 15% de un máximo de 20.000 euros de base. O sea, si el vehículo te cuesta 30.000 euros o es un Tesla que te cuesta 70.000, puedes aplicar el 15% a 20.000, nada más. Importante, esto procede de fondos europeos, este ahorro que te aplican en renta. En principio estaba solo para 2024, decían que para 2025 lo iban a aplicar. Yo ahora por lo que puedo deciros es que vehículos comprados en 2024 sí, vehículos a los cuales se ha hecho la reserva en el concesionario y se ha pagado el 25% también se puede aplicar siempre y cuando el resto, el 75% restante y la adquisición formal del vehículo se haga antes del 31 de diciembre de 2026. Pero puede ser interesante si, como digo, alguien está pensando
esta inversión. Son 3.000... 2 años ahí para que te entreguen Sí. el coche. No, no es para que te lo entreguen, sino para que tú Termines de pagar. termines de pagarlo. Pero son 3.000 euros que, aparte de posibles subvenciones, los plan MOVE, todo esto, aparte de eso, en renta el ahorro puede llegar a 3.000 euros. Yo en alguna renta de 2023 que he hecho este mes de mayo-junio, pues solo por las placas solares y el vehículo ha habido una devolución de 6.000 euros. Un funcionario con una nómina elevada y le han devuelto 6.000 euros por todo esto. Al final casi no es que le hayan pagado toda la inversión, pero sí es una ayuda importante. Claro, pero hay que tener un sueldo elevado porque Claro, pagas mucho, ¿no? claro, porque Estamos imponibles. claro, esto se aplica en cuota, ¿vale? Entonces, si yo tengo un sueldo en que me han retenido, por ejemplo, 10.000 euros, porque tengo una nómina elevada y demás, pues me van a devolver 3.000. Si yo gano 15.000 euros al año y la cuota en renta me sale cero, no me van a devolver nada. Si tengo una renta en que me sale a pagar 1.000 euros y no he tenido nada de retención y me salen a pagar 1.000 euros, pues me va a salir a pagar cero, pero me he ahorrado 1.000. Nada más, aunque tenga 3.000 de crédito. Porque en renta lo que ocurre es que, salvo en contadas excepciones, como es el tema de la madre trabajadora que te paga los 100 euros mensuales, excepto en situaciones así, solo te devuelven en renta si has pagado previamente. O sea, ¿cómo he pagado previamente en renta? Pues si soy autónomo, porque me han retenido en mis facturas el 15% y se lo han ingresado a la agencia tributaria. O tengo mi comercio, mi gimnasio y trimestralmente he pagado el 20% de los beneficios y entonces cuando voy a hacer la renta he pagado más de lo que tenía que pagar y me devuelven. En ese caso sería cuando me pueden devolver. O tengo una nómina y me han retenido un 15% o un 20% todos los meses porque tengo un sueldo elevado. Entonces al final mi nómina normalmente lleva una retención ajustada a lo que saldría en renta, porque desde que lo cambió el ministro Montero, esto es así, las nóminas de personas con trabajadores por cuenta ajena prácticamente se ajusta a lo que sale luego en renta. Con lo cual me van a devolver si tengo pues un donativo, si tengo una adquisición del vehículo eléctrico, si tengo una aportación a un plan de pensiones, si tengo la cuota de la hipoteca, te van a devolver, pero si has pagado previamente de esa forma. Si no, son muy poquitas las situaciones en las que te dan dinero aunque no hayas pagado. Que puede ser lo de los 100 euros de la mujer trabajadora. También hay otra cuando se pagan guardería, cuando se paga guardería con niños pequeños y poco más. Y bueno, Entonces, esto sí que te lo devolverían. En ese caso que tú estás comentando, que la declaración se ajusta a lo que es la declaración. sí, por ejemplo, en tu caso que tienes nómina, Sí. en tu nómina te va a salir, hay un descuento que es de seguridad social y habrá otro descuento que será retenciones, IRPF. Ese IRPF, tú cuando vayas a hacer la renta y se pidan tus datos fiscales, te va a salir tantos ingresos y tantas retenciones. Esas retenciones, si tú tienes alguna deducción de este tipo, te la pueden devolver, claro. Porque normalmente, salvo que se tengan dos pagadores o cosas así, la nómina se ajusta
a tu renta más o menos. No es al céntimo, pero más o menos. No se ajusta al céntimo por la dualidad del 50% de renta estatal y la renta autonómica, porque los tipos, pues a lo mejor no son exactamente iguales. Pero si no, iría casi al céntimo y en ese caso solo te devuelven cuando tienes deducciones para aplicar. Y esto solo ya a partir ya del 1 de enero ya esos 100.000 euros se quitan. En principio, como digo, se me queda esto bloqueado. Había noticias que decían que se iba a ampliar. Yo he estado mirando y de momento no lo he visto. Sé que Porque el plan MOVE está tratando mucho en cobrar. sí, el plan MOVE están tardando mucho en pagarlo porque es una subvención y creo que depende de cada gobierno regional pagarlo o de eso. No sé exactamente, sé que ahí tardan. A no ser que te lo apliquen directamente en el concesionario. Y yo sé. Entonces, eso. El tema de los vehículos. Hay gente que era solo para particulares, ¿no? Entonces, un autónomo. Sí, cierto. Solo particulares. Sí, se me olvidaba decirlo. Efectivamente, la gestión de vehículo, si la haces como autónomo, pasan dos cosas. No te puedes aplicar la deducción de los 3.000 euros del vehículo eléctrico y además en IRPF los autónomos estamos castigados, si somos autónomos individuales, a no aplicar deducción de gasto de vehículo turismo en nuestra renta. Con lo cual, en este caso, siempre que se vaya a hacer una inversión en vehículo eléctrico y se pueda aplicar esta deducción como particular, no para, digamos, ponerlo al servicio de la actividad económica de mi negocio. Y luego aquí había también se puede grabar el 15% de la inversión e instalación de los puntos de recarga, que es lo mismo que decía antes del vehículo. La instalación entre el 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2024. He visto casos de este año en renta de haber instalado y haber comprado el vehículo a final de mayo y no poder aplicarlo, lo de la instalación. Porque empezó el 30 de junio de 2023. Sí, además tengo un caso muy cercano que no ha podido. ¿Y esa instalación también requiere de un certificado de instalación? No, te lo tiene que hacer un ingeniero acreditado por industria y tienes que tener la factura, eso sí. Tienes que tener la factura que diga que te ha hecho la instalación del punto de recarga. ¿Y si te hace el punto de recarga, te lo van a entregar el coche? ¿También te lo puedes grabar? Sí, te lo ponen claro. Al final son dos cosas independientes, porque tú, el vehículo que vayas a recargar no tiene por qué ser tuyo. O sea, puede ser uno que te dejen, el de empresa o sea, no tiene, son diferentes deducciones y van por separado. ¿Puedes hacer si tienes dos viviendas, puedes hacer dos instalaciones o solo te permite una por persona? En principio es en inmueble de su propiedad. Tendría que ir a la norma. Yo creo que la vivienda habitual. Ahora mismo me pillas, porque no sé, tendría que ir a la ley. En principio tiene que ser de tu propiedad, no puede ser, por ejemplo, vivienda de alquiler. Y bueno, pues estas son ahora mismo lo que tenemos a hoy 16 de diciembre. Cualquier novedad, pues en un próximo taller sobre este tema, posiblemente para la campaña de renta, pues ya veremos si hay novedades que contar. ¿Alguna pregunta?
No son muchas las deducciones que se pueden aplicar, pero bueno, están ahí y bueno, si se dan las circunstancias, bueno, pues muchas gracias por venir, espero que haya sido de utilidad, y para quienes nos vean en redes sociales o en el canal de YouTube, pues bueno, tendremos abierto el correo electrónico decide@decide.es y bueno, a vuestra disposición. Gracias.